Buen día. Eh, Esta es la tercera clase del año, atelectasias, nódulos pulmonares y cáncer de pulmón. Vamos a empezar por atelectasias. La atelectasia es, como definición, hay dos conceptos dentro de la definición. El primero es que hay una pérdida de volumen de todo el pulmón, de un lóbulo o de un segmento o de un subsegmento. Hay pérdida de volumen y aumento de densidad. O sea, estos son los dos criterios diagnósticos. Aumento de densidad más pérdida de volumen. Hay tres tipos de atelectasias. La atelectasia clásica, que es la atelectasia obstructiva, que se produce por obstrucción de un bronquio. Luego tenemos otro subtipo, que es la atelectasia laminar o subsegmentaria. Y el tercer tipo es la atelectasia por compresión. Vamos a empezar con las atelectasias obstructivas. La atelectasia obstructiva es la pérdida de volumen lóbulo o segmento secundaria a una obstrucción del bronquio, que alimenta este segmento afectado. El aire se va, cuando se obstruye el bronquio, el aire se va a reabsorber. Esto tarda 18 a 24 horas. Pasadas las cuales la parte afectada al pulmón, el pulmón o segmento lóbulo, van a tener un aumento de densidad y su volumen se va a reducir. Como la pleura visceral y la pleura parietal no se separan, el segmento que disminuye su volumen se retrae al mismo tiempo hacia afuera, hacia la pared, ¿verdad? Y va a provocar un desplazamiento de todas las estructuras móviles del tórax, que son básicamente corazón, diafragma, tráquea, ilio. Las causas básicas, lo que hay que recordar como causas, en el adulto toda atelectasia debe hacer descartar un tumor endobronquial. Tampoco podemos olvidarnos de la posibilidad de tapones mucosos que se ven en los cuadros, en los estadios postoperatorios, en las crisis de asma o en la fibrosis quística. Y en los niños toda atelectasia debe obligar a descartar un cuerpo extraño. Los signos radiológicos de la atelectasia obstructiva son el primero, un aumento de la densidad, como vimos. El segundo es una hiperinsuflación de los segmentos no afectados. Hay un desplazamiento de cisuras, esto es muy importante y es lo que nos permite identificar en el caso de la atelectasia lobular la disminución de volumen del lóbulo, y hay un desplazamiento de estructuras móviles del tórax. La tráquea, que tiene que estar en la línea media, se va a desplazar hacia el lado afecto. El corazón, cuyo borde derecho tiene que sobrepasar 1 centímetro el borde derecho de la columna, se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de qué lado está la atelectasia. Y el diafragma también se va a desplazar, recordando siempre que el diafragma derecho es un poco más alto que el izquierdo en el 90% de la población. Este es un ejemplo de atelectasia de todo un lóbulo en un paciente que tenía un tumor en el bronquio fuente derecho. Si ustedes ven, esta es la tráquea, este es el bronquio izquierdo y este es el bronquio derecho, que está amputado aquí por un tumor que provocó la atelectasia de todo el pulmón derecho. El corazón está desplazado, pareciera que está en la línea media. La tráquea está claramente desplazado también hacia la derecha. El diafragma no lo podemos ver en esta placa. Este es otro ejemplo de atelectasia, pero del pulmón izquierdo. La tráquea está desviada hacia la izquierda, la línea media. El corazón parece ausente, el corazón cuyo borde derecho tiene que sobrepasar al menos 1 centímetro el borde derecho de la columna no es visible, tiene que estar alojado probablemente por acá. Y la tráquea también está desviada. En el caso de la atelectasia de un lóbulo, el dato más indicativo
es el desplazamiento de la cisura. Este límite neto entre la opacidad del lóbulo superior derecho y el aire que está en este caso en el lóbulo medio es la cisura. Y la cisura que debe estar, que se llama horizontal, porque está en la horizontal, se desplazó hacia arriba, traduciendo de esta manera una reducción de volumen del lóbulo superior derecho, que es el que sufre la atelectasia. En este caso era un niño y la causa fue un cuerpo extraño. Las atelectasias, esta es una atelectasia lobar inferior derecha, que se manifiesta por esta es la cisura mayor que está desplazada hacia abajo. Este es otro caso de atelectasia, no se ve bien en esta incidencia cuál es el lóbulo, probablemente es el lóbulo superior el que está atelectasiado, la tráquea está desviada hacia la derecha y el corazón también desplazado hacia la derecha de la línea media. Este es un ejemplo de atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Se ve una sombra retrocardíaca. Esto que está acá es el límite cisural, el límite de la cisura mayor que está desplazado claramente hacia abajo. Y aquí se ve la atelectasia, un caso similar, no el mismo, pero un caso similar. Este es el lóbulo inferior izquierdo totalmente condensado y de volumen reducido. Y en la incidencia lateral, algo que llama la atención es, se ven los dos diafragmas. Este es el diafragma derecho, que se continúa hasta adelante, y el diafragma izquierdo, que se ve desde detrás del corazón, pierde su contorno por la condensación del lóbulo inferior. Esto es explicado por el signo de la silueta. Las atelectasias, está una atelectasia al lóbulo superior izquierdo, las dos imágenes de la izquierda corresponden a una atelectasia al lóbulo superior izquierdo. Se ve una opacidad que ocupa campo medio, campo superior, y en la lateral se ve el desplazamiento cisural. Esta cisura, la cisura, en el lado izquierdo hay una sola cisura, que es la cisura mayor, normalmente tiene esta topografía y está desplazada hacia adelante por reducción de volumen del lóbulo superior izquierdo. Y las dos imágenes a la derecha corresponden a una atelectasia al lóbulo inferior izquierdo. Hay una opacidad basal, de nuevo, una opacidad basal, y esta opacidad está limitada, tiene límites netos. Estos límites netos corresponden a la cisura que está desplazada hacia abajo. El segundo tipo de atelectasia es la atelectasia laminar o subsegmentaria. La atelectasia laminar o subsegmentaria va a dar lugar a densidades lineares paralelas al diafragma o eventualmente más altas. Son pequeñas, no provocan desplazamiento, son subsegmentos que entran en la atelectasia. Esta atelectasia no es obstructiva y se ve invariablemente en pacientes que tienen una excursión diafragmática disminuida, que movilizan poco los diafragmas o un diafragma. Esto se puede ver en un estadio postoperatorio. En un estadio postoperatorio el paciente puede, por dolor u otra causa, tener una movilidad, una excursión diafragmática disminuida. Se ven los pacientes con dolor torácico, en particular aquellos que tienen fracturas costales, que por el dolor disminuyen la excursión diafragmática, y en los pacientes obesos. Estos pacientes, los obesos también tienen una excursión diafragmática disminuida, y esta excursión diafragmática disminuida altera el trabajo del surfactante pulmonar. Los alveolos no se abren y colapsan como ocurre normalmente en otro paciente y terminan condensando una línea de pulmón. Este es un ejemplo clásico. Ustedes ven aquí en el campo inferior derecho una opacidad lineal. Esta es una atelectasia laminar típica. Este es otro ejemplo de atelectasia laminar en la base derecha. Hay otra atelectasia laminar en la base izquierda. Si ustedes se fijan, el paciente es portador de un tubo traqueal, es un paciente
secuelar de ACV, que no respira bien, y esta es la explicación por la cual se producen estas atelectasias, porque al no respirar bien el paciente, la excursión diafragmática está disminuida. Otro caso, este creo que era un caso postoperatorio con una atelectasia laminar. Son muy frecuentes estas atelectasias. Y este es otro caso a la derecha, una atelectasia más grande. En la tomografía se ve de esta manera. Se ve la atelectasia se llama laminar porque es una opacidad realmente laminar. El tercer tipo de atelectasias son las atelectasias por compresión, y se producen cuando el parénquima sano es comprimido por cualquier otra estructura que ocupa espacio. El ejemplo clásico, lo más frecuente, es el derrame pleural. En los casos de derrame, esta es una radiografía de un paciente portador de derrame pleural a la derecha. En estos casos, esta atelectasia no se ve por radiografía, pero en tomografía sí se ve. Si ustedes se fijan, van a ver que en este caso es un derrame pleural izquierdo. Esto hipodenso que ustedes ven acá es un líquido pleural libre que está rodeando un pulmón condensado. Este pulmón, esto se produce porque el pulmón, el lóbulo inferior, no todo el pulmón, el lóbulo inferior izquierdo se ve comprimido por el derrame pleural que ocupa espacio, entonces reduce su volumen y se condensa, completando por lo tanto la definición de atelectasia. Este es otro ejemplo. El paciente tiene una condensación, incluso con broncograma aéreo por derrame. Y esto en los pacientes con derrame puede ser un problema diagnóstico. De hecho, es una disquisición diagnóstica siempre para nosotros determinar si esto es una neumonía, si esto está sobreinfectado o no, y es muy difícil hacer esa disquisición. Cualquier cosa que ocupe espacio va a comprimir el pulmón vecino y va a provocar una atelectasia, en este caso una colección pleural que ocupa espacio y comprime el tejido vecino, el tejido pulmonar vecino, y algún segmento o todo un lóbulo, de acuerdo al tamaño del objeto que está comprimiendo, va a reducir su volumen y se va a condensar. Vamos a pasar al segundo tema de esta clase, que son los nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares, ya vimos en una de las primeras clases, en la primera clase creo, vimos que de acuerdo al tamaño, las opacidades de tipo nodular se van a dividir en micronódulos, nódulo o masa, de acuerdo a que midan menos de 3 milímetros, entre 3 milímetros y 3 centímetros o más de 3 centímetros. Los nódulos pueden ser obviamente únicos o múltiples. El que más nos interesa es el nódulo pulmonar solitario, que es muy frecuente. Al menos 30% de la población tiene un nódulo pulmonar, y los fumadores tienen con mayor frecuencia nódulos. Hasta un 50% de ellos tienen al menos un nódulo. Es una cuestión muy frecuente. Los nódulos pueden ser sólidos o subsólidos. Este es un concepto nuevo quizás para ustedes. El nódulo subsólido es lo que se llama opacidad focal en vidrio esmerilado, y se ven solo en la tomografía. Es muy difícil ver esto en la radiografía. Este es un ejemplo de un nódulo subsólido. Ustedes ven, no tiene esto que está acá, que yo voy a rodear, es un vaso sanguíneo, digamos, no es un nódulo, pero podríamos asimilar. Es un vaso sanguíneo que tiene, este es un corte axial, tiene una orientación de abajo para arriba, está saliendo el ilio, entonces le estamos cortando totalmente perpendicular a su eje. Y esta sería la semiología de un nódulo pulmonar, una opacidad bien delimitada, homogénea. Esto que está acá, que voy a rodear, es lo que se llama nódulo subsólido, o en la literatura hispana se conoce más frecuentemente con el nombre de opacidad focal en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es una opacidad menor a la condensación. Se define como un aumento de la densidad del pulmón,
que no oscurece los vasos sanguíneos. En una condensación uno no delimita los vasos sanguíneos dentro de la opacidad. En el vidrio esmerilado, si ustedes se fijan bien, acá se ven pequeños vasos sanguíneos de manera distinta al resto de la opacidad. Esto es la opacidad focal en vidrio esmerilado. De paso, el diagnóstico tomográfico del COVID-19 se basa en este tipo de opacidad, pero múltiples, bilaterales, difusas en los dos pulmones. Cuando uno ve un nódulo, sea sólido o subsólido, hay dos preguntas que hay que responder. La primera ¿es o no es un nódulo? ¿Es o no es un nódulo? Y para eso le quiero alertar sobre la presencia de los pseudonódulos en los ilios centrales, que corresponden a vasos sanguíneos, como yo les mostré recién en tomografía. Lo mismo pasa en la radiografía. Cuando el vaso sanguíneo, en la tomografía, en los cortes axiales, pasa cuando el vaso sanguíneo tiene una orientación vertical. Cuando el vaso sanguíneo tiene una orientación de atrás para adelante, horizontal, como en este caso, el vaso puede simular un nódulo, o como en estos dos casos, acá hay dos vasos sanguíneos que del ilio se dirigen hacia adelante o hacia atrás, no podemos saber esta incidencia, pero se ven, digamos, en forma tangencial y simulan un nódulo. Acá hay esta radiografía un poco más clara al respecto. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo y no un nódulo. Estas imágenes son frecuentes, están presentes en todos los individuos y siempre están cerca del ilio. O sea, mucho cuidado con diagnosticar nódulos en los ilios o alrededor de los ilios. Hay otras causas de pseudonódulos o falsos nódulos. Fíjense en este paciente, es un varón que tiene un nódulo aquí. Y si vamos a ver al otro lado, tiene un nódulo en la misma topografía que a la izquierda. Estos son los pezones del paciente. Comúnmente dan imágenes de nódulo. La radiografía lateral va a mostrar que esas opacidades, las dos opacidades que veíamos, están acá en la pared y por lo tanto corresponden a pezones, no están dentro de los pulmones. Hay que tener cuidado también con los pezones que dan imágenes de falsos nódulos. La segunda pregunta, la primera ¿es real, el nódulo es real o es un falso nódulo, un pseudonódulo? La segunda es, y quizás más importante, es ¿el nódulo que estoy viendo es benigno o es maligno? Y para eso hay que tener en cuenta 4 elementos. Hay que jugar el nódulo teniendo en cuenta 4 elementos. Lo primero que tenemos que ver es el tamaño, luego vemos el contorno que tiene el nódulo, el tercer elemento es ¿está o no calcificado? Y el cuarto elemento es el cambio de tamaño, si es que tenemos estudios comparativos en el tiempo. Ya vimos esto en una clase, el tamaño del nódulo es muy importante. Fíjense que los nódulos de menos de 5 milímetros o menos, los nódulos de menos de 6 milímetros en realidad sería lo correcto, tienen 1% de chance de ser malignos. Es muy poco probable que un nódulo de 2, 3, 4 o 5 milímetros sea maligno. Sin embargo, al aumentar el tamaño del nódulo, la posibilidad de malignidad también aumenta. El límite se dan 8 milímetros. En 8 milímetros es donde está la línea de corte. Por encima, un nódulo igual o superior a 8 milímetros tiene altas chances de ser maligno. Y fíjense cómo la posibilidad de malignidad va aumentando con el aumento de tamaño del nódulo. Entonces, no es lo mismo este nódulo que está acá, señalado por la flecha, o este nódulo, este micronódulo que está ahí dentro del círculo rojo, dentro del círculo que dibujé, a un nódulo de este tamaño, este que está por encima del ilio. Obviamente esto no puede ser un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo no puede ser tan grande como esto, o este nódulo que está acá, que tiene más de 15 milímetros de diámetro. Estos nódulos sí tienen ya una chance de malignidad más elevada. Y ni qué decir si
si se presenta como una masa. La masa es casi seguro maligna, y si se fijan bien ya hay otro nódulo acá que probablemente sea metastásico. La tomografía es muy superior a la radiografía para juzgar un nódulo. De hecho, si uno ve un nódulo en la radiografía, lo lógico es mandar al paciente a tomografía, porque hay una enorme diferencia en la sensibilidad para detectar nódulos entre la radiografía y la tomografía. La tomografía es mucho más eficaz. En esta tomografía vemos un nódulo aquí, pequeño, 3 o 4 milímetros. Este nódulo es probablemente benigno, y acá tenemos un nódulo mucho más voluminoso. Esta escala que ven acá, esto es 1 centímetro, o sea, acá hay 20 centímetros, digamos, para que ustedes tengan idea del tamaño. Esto supera ampliamente los 10 milímetros de diámetro, casi 2 centímetros. La posibilidad de malignidad es bastante alta. El segundo elemento, por fuera del tamaño, es el contorno. Cuando el contorno está bien delimitado, como si fuera una moneda, digamos, eso sugiere benignidad. Cuando el contorno es espicular, eso sugiere malignidad. Aquí tenemos dos ejemplos. Este nódulo que acabamos de ver, suprailiar izquierdo, tiene un contorno perfectamente bien delimitado. Cualquiera de ustedes, si puede dibujar, va a dibujar sin salirse de la rayita del nódulo. Sin embargo, este nódulo que ustedes ven acá tiene un contorno flu o mal delimitado. Este es mucho más sospechoso que este otro. Lo mismo en este caso, dos nódulos en una topografía relativamente similar. Este que está aquí tiene un contorno perfectamente bien delimitado, y este tiene un contorno mal delimitado. Los dos son sospechosos porque este tiene un tamaño relativamente importante, pero este lo es mucho más. La tomografía de este paciente está acá a la derecha de la imagen, es mucho más ilustrativa. Muestra que el contorno del nódulo es irregular, espicular, parece un sol, como si fueran rayos de sol, y aparte el nódulo está excavado. Los nódulos malignos tienden a necrosar y a excavarse. Los tumores malignos tienen un contorno espicular en muchas topografías del cuerpo, por ejemplo en pulmones, por ejemplo en mama, porque el tumor envía líneas de células al tejido vecino, filas de células tumorales al tejido vecino, que le van a dar un contorno en rayos de sol. Este es otro caso, un nódulo de tamaño relativamente mayor, con un contorno espicular. A este paciente le hicimos una biopsia y resultó un adenocarcinoma. Este es otro ejemplo. Esta sola imagen es prácticamente diagnóstica de un tumor maligno. Fíjense lo que yo les hablaba de estas líneas que desde el tumor infiltran el parénquima pulmonar y que son muy sugerentes de malignidad. El tercer elemento para digamos, clasificar un nódulo como sospechoso de benignidad o de malignidad es la presencia o no de calcificaciones. Y la presencia de calcificaciones en general sugiere benignidad. No es un criterio absoluto. Algunas formas raras de tumores malignos o de metástasis pueden calcificar, pero es extremadamente raro. Otra cuestión que sirve como lección es que las calcificaciones en popcorn son muy características en Pororó. Son prácticamente diagnósticas de amartoma, que es un tumor pulmonar benigno. Entonces, este nódulo que se proyecta acá en el campo inferior izquierdo está totalmente calcificado, bien delimitado, es benigno y no hay que hacer nada, ni punción ni nada con él, porque no hay, digamos, duda. Y esto es lo que se llama una calcificación en popcorn, digamos. Tiene un contorno irregular, una calcificación bastante masiva, típica de un amartoma pulmonar. La tomografía es mucho mejor para ver estas calcificaciones y para distinguir calcificación de densidad de partes blandas, digamos. Esta paciente
tenía una serie de nódulos pulmonares calcificados que cuando están así calcificados en forma masiva, los nódulos son invariablemente benignos. No hay cero posibilidad de que sea maligno. Esta paciente obviamente tuvo secuelas de alguna enfermedad, probablemente TBC, que ni siquiera fue sintomática y que se acompaña siempre de ganglios calcificados en el ilio. Secuelas del complejo de Ghon, nódulo calcificado en el pulmón, nódulo calcificado en el ilio. El nódulo calcificado en el ilio es un ganglio calcificado. El cuarto criterio, y de lejos el más importante de todos, es el cambio de tamaño. Si el nódulo está estable en el tiempo, esto sugiere benignidad. Si el nódulo crece en el tiempo, sugiere malignidad. Entonces, y esto es súper importante, cuando a uno le traen una radiografía o una tomografía y hay un nódulo pulmonar, la pregunta que hay que hacer es, ¿tiene o no el paciente un estudio previo? Porque si tiene un estudio previo, nos va a dar la respuesta de benignidad o malignidad. Si tiene una tomografía previa de un año atrás y el nódulo tiene el mismo tamaño, el nódulo es benigno, casi con certeza. Y si el tamaño aumentó, el nódulo es probablemente maligno y hay que hacer algo, hay que ser más agresivo. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos. Este paciente se presentó, acá se ve vagamente la fecha, en diciembre del 2019 se presenta con esta tomografía, un hallazgo casual, fue un trauma torácico y casualmente se observan estos dos nódulos que tienen una cavitación central que están adheridos a la pleura mediastinal, en este caso vertebral, dos nódulos, entonces lo que se contorno bien delimitado, paciente joven de 17 o 18 años, no fumador, lo que se consensuó es hacer un control. Acá tienen el control que se hizo en marzo de este año, o sea, unos 3 o 4 meses después, y de los dos nódulos que se veían, se ve uno solo, más pequeño y totalmente homogéneo. Comparen esta imagen con esta. O sea, este nódulo, sin que haya habido ningún tratamiento, no sabemos qué es, pero sí sabemos que es benigno. Y con eso ya el paciente queda tranquilo. Este paciente vino con este nódulo en febrero del 2018. El nódulo, si ustedes lo analizan, es sospechoso, tiene un contorno irregular, como si fueran rayos de sol, tiene cierto tamaño, acá no está el tamaño, pero mide más de 10 milímetros. El paciente se hizo un PET-CT, un PET scan que salió negativo, y esta es la tomografía de marzo de 2019, o sea, un año y un mes después de la primera. El nódulo redujo su volumen. A la izquierda, esta es la tomografía del 2018 y este es el nódulo en la tomografía del 2019. El volumen se redujo con respecto a la precedente, y este nódulo pleural posterior izquierdo también redujo su volumen en la última tomografía, con lo cual la imagen, a pesar de tener características sugerentes de malignidad, es benigna, porque es imposible sostener el diagnóstico de un nódulo maligno que decrece de volumen en el tiempo, en un plazo relativamente importante de más de un año. Este es un ejemplo contrario. Este paciente vino en junio del 2018 con este nódulo que está rodeado de neumonía retroobstructiva. El nódulo tiene un contorno apicular, es bien sospechoso, está en el ilio. El paciente añoso, de unos 85, 86 años, la familia decidió no hacer nada. Esta es de junio del 2018, y en enero del 2019, unos 6 meses después, el nódulo, que era más pequeño, aumentó de tamaño. Acá lo ven, aumentó claramente de tamaño. O sea, este nódulo podemos estar seguros que es maligno por su comportamiento.
El cambio de tamaño es clave. Yo les mostré recién esta tomografía como ejemplo un tumor benigno, este nódulo que está ahí al lado del vaso sanguíneo. Fíjense lo que pasó con el nódulo. La particularidad es que este paciente tenía un antecedente neoplásico, tenía un tumor, no recuerdo, creo que de colon. Cuando el paciente tiene un antecedente neoplásico, uno tiene que prestar atención, entonces hasta estos nódulos más banales hay que seguir. Esta tomografía es de enero de 2019, vino en mayo de 2019, 4 meses después, y este nódulo se convirtió en este nódulo que ven a la derecha. Su volumen aumentó considerablemente, por lo tanto esto sí es una metástasis probablemente del cáncer de colon. ¿Qué conducta hay que seguir cuando uno ve un nódulo pulmonar? Hay que seguir la conducta que dio la Sociedad de Radiología Torácica, solamente de radiología, se llama Sociedad Fleischner. Es una sociedad muy importante y ellos determinaron la conducta, qué hacer con un nódulo. Dividen básicamente dividen la conducta de acuerdo al tipo de nódulo, si el nódulo es sólido o es subsólido, como acabamos de ver la opacidad focal en vidrio esmerilado. Esta es la división de ellos. El nódulo pulmonar puede ser sólido, se entiende bien lo que es un nódulo sólido, o puede ser subsólido, y los subsólidos se van a dividir a su vez en los que son puramente subsólidos, como el ejemplo que yo mostré, o los que tienen en el centro de la opacidad focal en vidrio esmerilado un nódulo, o sea, son mixtos otra vez, tienen un nódulo sólido pequeño adentro y están rodeados de vidrio esmerilado. No voy a detallar todo, yo les voy a dejar el slide, pero está muy claro hoy lo que hay que hacer con el nódulo. De acuerdo al tamaño, fíjense, ellos dividen en menos de 6, de 6 a 8 y más de 8. Si un nódulo tiene menos de 6, fíjense, ellos dividen a su vez, es único o es múltiple, y es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. El paciente de alto riesgo es el fumador y el paciente que tiene un antecedente neoplásico. Esos son los dos criterios de riesgo. Fíjense que un paciente que tiene un nódulo de menos de 6 milímetros, único o múltiple, da lo mismo. De bajo riesgo no se hace nada, no se hace ningún estudio más. Si el paciente tiene alto riesgo, hay que hacer una tomografía, en este caso a los 12 meses. El ejemplo que yo acabo de mostrar, que era un nódulo de 3 o 4 milímetros, decidimos hacerlo antes por la alta sospecha de la posibilidad de metástasis. Cuando el nódulo mide, voy a pasar cuando mide entre 6 y 8 milímetros, la posibilidad de malignidad aumenta, entonces los controles tomográficos son más seguidos. Yo les voy a dejar esto tienen que saber porque es algo súper importante. Primero, una patología súper común que se van a encontrar con ella muchas veces. Entre 30 y 50% de la población tiene un nódulo y hay que saber qué hacer y qué respuesta darle al paciente. Hay que tener este cuadro en algún lugar y ver yo mismo que hago todos los días tomografía, recurro a este cuadro todo el tiempo. Obviamente cuando el nódulo mide más de 8 milímetros es muy sospechoso de malignidad, entonces los controles son más estrictos, o bien directamente la conducta que yo recomiendo es ir a hacer una biopsia. Para los subsólidos es parecido, si tienen menos de 6 milímetros no se hace el seguimiento, si tienen más de 6 milímetros se hace, controles que de acuerdo al tamaño son más o menos estrechos en el tiempo. El tercer tema es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente en varones, es un tumor extremadamente frecuente, es el más frecuente en varones y el segundo en frecuencia en mujeres luego de la mama. Es la principal causa de mortalidad por cáncer. La supervivencia a los 5 años es baja, y la cirugía sigue siendo el tratamiento más efectivo.
como no se puede operar a todos los pacientes, es muy importante estadificar correctamente el paciente por imágenes para seleccionar los casos que sí pueden ser operados. Y al mismo tiempo la clasificación del caso es muy importante para elegir el tipo de tratamiento y para darle un pronóstico al paciente. La primera cuestión muy importante para el cáncer de pulmón, y esto parece casi una mentira parece increíble, es que no hay método de depistaje, o sea, no hay método de screening aceptado. Básicamente en el mundo tenemos un método a pesar de ser el tumor más frecuente, ningún método de depistaje logró disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Ustedes saben que el cáncer de mama tiene un método de depistaje, que es la mamografía. El cáncer de cuello uterino tiene otro, que es el Papa Nicolau. El cáncer de colon tiene la colonoscopía. Y todo esto se hace porque estos métodos demostraron tener un impacto en la mortalidad final del paciente. Hasta ahora yo creo que esto va a cambiar, pero hasta ahora no se logró. O sea, increíblemente no hacemos imágenes periódicas, no está demostrado que sea útil hacer imágenes periódicas a los pacientes para detectar cáncer de pulmón más precozmente, o mejor dicho, sí detecta más precozmente, pero no cambia el tiempo de sobrevida. O sea, el paciente se entera antes que tiene cáncer, pero al final termina más o menos viviendo lo mismo. Repito, esto probablemente va a cambiar. El cáncer de pulmón tiene básicamente 4 tipos histológicos, algunos son casi exclusivos de fumadores, otros no. El adenocarcinoma es el más frecuente, se ven la mitad de los tumores pulmonares son adenocarcinomas, puede darse en fumadores y en no fumadores. En general son periféricos, son tumores periféricos, nódulos o masas periféricas, raramente son centrales y hay que recordar que hay una variante que antes se llamaba carcinoma bronquial alveolar, que se manifiesta como una neumonía radiológicamente. El segundo en frecuencia es el carcinoma epidermoide, que se ve casi, o de células escamosas casi exclusivamente en fumadores, representa el 30-35% de los tumores pulmonares. En los epidermoides, al contrario del adenocarcinoma, tiende a ser central e invade bronquios, por lo tanto tiene la posibilidad de manifestarse como atelectasia o como neumonía retroobstructiva. El tercer tipo en frecuencia es el carcinoma de células pequeñas, de 10 a 15%. El carcinoma de células pequeñas siempre da conglomerados de adenopatías centrales y a veces es incluso el único signo. A veces el tumor es tan pequeño que lo que se ve son las adenopatías centrales que suelen dar síndrome de vena cava superior. El cuarto tipo es muy raro, se llama carcinoma indiferenciado de células grandes. Básicamente es cuando el tumor está tan indiferenciado que el patólogo ya no puede meterlo en ninguno de los 3 grupos precedentes. Estas son lesiones grandes siempre, de crecimiento rápido y de muy mal pronóstico. El peor pronóstico de todos los tumores tiene esta variedad. Aparte tenemos las metástasis, ¿verdad? Las metástasis son inclusive más frecuentes que los tumores primarios. Y las metástasis hay de 2 tipos. Las metástasis nodulares, que se producen por vía hematógena, y las metástasis linfangíticas, que es una invasión tumoral de los linfáticos del intersticio pulmonar, o un bloqueo, a veces está bloqueado a nivel del ganglio, pero el intersticio se engrosa y es invadido por células tumorales. Es un tipo diferente de diseminación. Este es un esquema que muestra trata de mostrar los diferentes tipos. El adenocarcinoma es un nódulo periférico, el epidermoide es central y suele invadir bronquios. El de células pequeñas da conglomerados adenopáticos centrales y el de células grandes suelen ser masas periféricas. Lo importante es que no se puede hacer un diagnóstico etiológico ni se intenta hacer un diagnóstico etiológico según un aspecto imagenológico. Todos estos tumores tienen que tener anatomía patológica para saber de qué subtipo son. En cuanto a la detección del cáncer de pulmón, ya vimos que no hay método de depistaje. Se usa la clínica, obviamente.
También la radiografía de tórax, pues la tomografía es infinitamente superior, muy superior a la radiografía. Y la broncoscopía tiene mucha utilidad porque es la forma menos invasiva de obtener muestra del tumor y de hacer la anatomía patológica del mismo. Este paciente se hizo un gran fumador, se hizo una radiografía de tórax de frente y perfil, no se vio gran cosa y posteriormente se le hizo una tomografía y la tomografía mostró esto que están viendo aquí, un nódulo debe medir menos de 3 centímetros, o sea, propiamente podemos hablar de un nódulo de contorno espicular cavitado en su centro, altamente sospechoso de malignidad. Y si ahí volvimos para atrás, volvimos a ver la radiografía y el tumor estaba alojado acá, justo donde se superponen la clavícula, que es este hueso que está acá, y el arco costal de la primera costilla. Esto pasa mucho en radiología, donde todo está superpuesto, digamos. En tomografía, sin embargo, te desuperpone y te muestra te separa la opacidad de acá está la primera costilla, digamos. Desde el punto de vista de las imágenes, el cáncer de pulmón, el tumor se va a manifestar como un nódulo o como una masa. Puede ser central o periférica. En caso de lesiones centrales, si hay invasión bronquial, esto se va a manifestar como una telectasia o neumonía retroobstructiva y a veces podemos no ver el tumor. Es de hecho bastante frecuente no ver el tumor, sino ver su consecuencia, la telectasia o la neumonía. El cáncer de pulmón tiene hallazgos asociados, que a veces están asociados, como su nombre dice, o a veces son la única manifestación del tumor. Y estos hallazgos asociados son adenomegalias, adenopatías en el ilio, en el mediastino, derrame pleural y metástasis. Las metástasis pueden ser pulmonares o extrapulmonares. No es nada raro que nos encontremos con una metástasis en otro órgano y buscando encontramos el primario que está en el pulmón. Recuerden que las metástasis pulmonares pueden ser nodulares o linfangíticas. Cuando se trata de un tumor pulmonar que da metástasis pulmonares, lo que nos da la pista es que hay uno de los nódulos es bien dominante en tamaño. A veces tenemos una masa y varios nódulos, lo cual permite sospechar de que el tumor primario está también dentro del pulmón. Entonces, ¿cómo se puede presentar a las imágenes un cáncer de pulmón? Se puede presentar como un nódulo, como una masa, como una telectasia, como una neumonía que se llama retroobstructiva o como derrame pleural. El nódulo, las características sospechosas de un nódulo ya vimos, es el tamaño, más de 8 milímetros, un contorno espicular. Y el hecho que el tercer criterio, el más importante de todos, es que haya estado ausente o de tamaño menor en estudios previos. Esta es una característica muy, muy sugerente de malignidad, no solo en pulmón, sino en todo el cuerpo. Si una paciente tiene un nódulo mamario de 20 milímetros y el año pasado tenía 5, eso probablemente sea maligno. Cuando hay signos asociados que sugieran malignidad, también el nódulo es sospechoso, por ejemplo, derrame o adenopatías o la presencia de otros nódulos pulmonares. Entonces el nódulo se ve como una opacidad homogénea de contorno bien delimitado en este caso o en este otro que hay un nódulo en el campo inferior izquierdo. En este caso es un nódulo en el campo superior derecho de contorno más delimitado y por lo tanto más sospechoso. Y estos nódulos son los típicos malignos con contorno en rayo de sol. Este es un nódulo esta ya es una masa, tiene más de 3 centímetros de contorno espicular. Este es otro ejemplo de tumor maligno. Siempre hay que recordar de buscar estudios anteriores a ver si estaba o no presente. Las masas son casi siempre malignas, la tasa de malignidad de las masas pulmonares es superior al 95%. Una masa es cualquier opacidad nodular que mida más de 3 centímetros. Esta masa está en el lóbulo medio derecho y esta se proyecta en el campo superior. La tomografía es mejor para evaluar las masas también, aunque las masas se ven fácilmente en cualquier método. La masa tiene un contorno espicular, está cavitada en su centro. Esta otra masa también cavitada, característica de los tumores malignos que crecen rápido y la velocidad de crecimiento supera
la capacidad de nutrición. Los tumores van generando neoangiogénesis, pero crecen tan rápido que esa neoangiogénesis no es suficiente para acompañar el crecimiento del tumor, entonces estos necrosan en su porción central. La tercera forma de presentación es la telectasia. La telectasia se produce cuando el tumor oblitera totalmente un bronquio, que es lo que dibujo aquí. Si el tumor oblitera totalmente el bronquio, el pulmón, lóbulo o segmento se va a vaciar de aire. Si el tumor oblitera parcialmente el bronquio, se va a producir una neumonía retrostructiva, las secreciones no van a poder salir, van a ocupar los alveolos del pulmón, lóbulo o segmento afectado y imagenológicamente va a simular una neumonía. Este es un paciente que tiene una telectasia de todo el pulmón derecho por un tumor. Ya vimos también este ejemplo de una telectasia al lóbulo superior derecho. La neumonía en la neumonía la obstrucción bronquial es parcial. Por eso toda neumonía, ya vimos esto en la clase de neumonía, tiene que ser seguida hasta su resolución. Este paciente, este fue su tercer o cuarto episodio de neumonía en el mismo lugar, en el lóbulo inferior izquierdo, y el paciente pasó durante un año. Lo que ocurría es que el tumor obliteraba parcialmente el bronquio, el paciente acumulaba secreciones, eventualmente estas secreciones se infectaban, el paciente hacía una clínica de neumonía. Nunca alguien pidió una radiografía para ver que se haya limpiado, entre comillas, el pulmón, y por lo tanto cada vez que vino tenía esta imagen, terminó siendo un tumor que obliteraba el bronquio. Este caso también similar, ocurre bastante en la práctica esto. La tomografía es mucho más útil, permite a veces ver la causa de la neumonía. Este es un paciente que tiene una opacidad. La opacidad es en vidrio esmerilado. Fíjense cómo no es una condensación puramente porque los vasos sanguíneos se diferencian de la opacidad, se pueden distinguir dentro de la opacidad y lo más importante, tiene un tumor en el medio, ¿verdad? En ese caso se pudo ver el tumor, en este caso no. Este es un paciente que tiene una condensación, lo que podríamos definir como una bronconeumonía en lóbulo medio, lóbulo inferior derecho, que resultó también ser un tumor. La última forma de presentación es el derrame pleural. El derrame sin síntomas o sin causa conocida tiene que hacer sospechar un tumor. Este paciente se presenta por un derrame, obviamente tiene disminución de la capacidad respiratoria, se cansa más fácil, camina unos metros y se cansa. Tiene esta radiografía y la tomografía muestra un tumor que está por encima del ilio y que se asocia a un enorme conglomerado de adenopatías. Está una masa mediastinal que representa un conglomerado de adenopatías. En el caso de un tumor de células pequeñas, que si se acuerdan de lo que dije recién, se caracteriza por dar adenopatías mediastinales. Los hallazgos asociados son las adenomegalias, a los tumores son las adenomegalias, el derrame y las metástasis. Las metástasis pueden ser nodulares, como todos conocemos, pero también hay una forma de diseminación dentro del pulmón que es a través de los linfáticos del intersticio. Este paciente que tenía cuyo caso acabamos de ver, si ustedes se fijan en el mediastino, tiene al menos 3 pelotitas, 3 adenomegalias, 2 a la izquierda de la aorta y otra por delante de la tráquea, que representan adenomegalias. Y esto nos obliga a nosotros a pedir una fibrobroncoscopía para descartar la posibilidad de un tumor. Este otro paciente tiene una masa, este corte es más bajo, una masa de contorno espicular, y por encima ustedes ven esta opacidad reticular que es linfangitis carcinomatosa. Los linfáticos del intersticio están llenos de tumor. O a veces descubrimos el tumor por la metástasis. Este paciente se hizo una tomografía de cráneo, la tomografía mostró un nódulo cerebral, pensando en la posibilidad de que esto sea metastásico, se hizo una tomografía y la tomografía mostró el tumor en el pulmón izquierdo.
también es sugerente de malignidad, a pesar de que esta masa por sí sola es sospechosa, pero cuando vemos la cantidad de nódulos que tiene el paciente, fíjense acá, estos son nódulos metastásicos de la masa que tiene el paciente en el pulmón derecho. El proceso diagnóstico del cáncer de pulmón es que hay que hacer anatomía patológica. Esto es lo más importante. La única forma de confirmar es teniendo una prueba anatomopatológica. Todos los hallazgos clínicos, radiológicos, laboratorios establecen una sospecha, pero la confirmación es anatomopatológica. Y la anatomía patológica se puede hacer de tres maneras, o sea, la biopsia se puede hacer de tres maneras. La primera es por fibrobroncoscopía, una endoscopía endobronquial, que es muy buena para las lesiones centrales. La segunda es una biopsia por punción percutánea, ya sea de la lesión pulmonar o de una de las metástasis. Obviamente una metástasis ósea, una biopsia ósea es más segura que una biopsia que atravesar un pulmón con una aguja. Entonces se puede perfectamente biopsiar una metástasis ósea que nos va a dar el diagnóstico. Y la tercera opción, una biopsia quirúrgica, lo cual se hace en las lesiones periféricas pequeñas. O sea, resumiendo, cuando la lesión es central, lo que se hace primeramente, se trata de obtener el diagnóstico por fibrobroncoscopía, el diagnóstico anatomopatológico. Cuando la lesión es periférica y sobre todo si está pegada a la pared, se hace por punción. Y cuando la lesión es muy pequeña y periférica, se hace por cirugía. Vamos a dar unos ejemplos. Este paciente tenía un tumor enorme, central. Fíjense, esto negro que está acá es el bronquio. O sea, obviamente este paciente fue a una biopsia por fibrobroncoscopía. El fibrobroncoscopista entra aquí y está rodeado de tumor. Raramente hacemos biopsia percutánea. Este es un ejemplo de una biopsia de una masa central, pero porque la fibrobroncoscopía falló en el diagnóstico, no tuvo material, entonces ahí se nos pidió que hagamos la punción, pero hay que atravesar todo el pulmón de delante para atrás, lo cual aumenta el riesgo del procedimiento. Cuando la lesión es periférica, como es de este tipo, esto es una indicación formal de biopsia percutánea, prácticamente no se atraviesa pulmón, se pasa de pleura parietal de pleura a tumor sin atravesar mucho pulmón. Y a veces tenemos que ingeniarnos, como este paciente que tiene una masa, pero al ponerlo en decúbito ventral, el tumor se pegó a la pared, con lo cual no se atravesó pulmón. Y obviamente, si el paciente tiene, aparte de todo, metástasis óseas, son dos casos diferentes de pacientes con metástasis vertebrales, lo más seguro es biopsiar la lesión ósea. El patólogo va a decir que el tumor primario es pulmonar, tiene los elementos para hacerlo y confirmamos de esa manera que el primario en el pulmón, sabemos qué subtipo es y por otro lado sabemos que lo que tiene en la vértebra es una metástasis. Por último, este tipo de nódulos son imposibles de acertar con una aguja. Aparte, estas son imágenes estáticas, porque el paciente está respirando. O sea, este nódulo tiene que ir a biopsia quirúrgica. Una vez que confirmamos el diagnóstico para anatomía patológica, hay que estadificar y esto se hace. Esta es la estadificación, no hace falta que sepan. El tumor pulmonar se estadifica, el cáncer de pulmón se estadifica por el sistema TNM. En el T, en lo que se corresponde al tumor, hay dos cosas importantes. Primero, el tamaño. Si tiene menos de 3 centímetros es T1, si tiene más de 3 centímetros es T2. Y la segunda cuestión es tres cuestiones. El tamaño, a qué distancia está de la carina, porque si el tumor está a menos de 2 centímetros de la carina, tenga el tamaño que tenga, ya pasa a ser T3. Y el T4 está dado por invasión de estructuras vecinas. En cuanto a los ganglios, bueno, del 0 al 3, de acuerdo a dónde estén las adenopatías. Si la adenopatía está del lado del tumor en el ilio es 1, si está en el mediastino es 2, y si está en el ilio del otro lado es 3. Y metástasis es binario, es M0 es sin metástasis, M1 es con cualquier tipo de metástasis. Para el tumor se usa tomografía y fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía permite hacer el diagnóstico, recordando que la resonancia puede tener algún papel para la detección de invasión parietal, o sea, de convertir el tumor en un T4. Este paciente tiene una masa en el campo inferior derecho, esa masa es un enorme tumor
que invade el corazón, con lo cual es un T4. El paciente es irresecable, tiene que ir a tratamiento paliativo. En cuanto al ganglio, el ganglio se considera positivo cuando su eje menor es mayor a 1 centímetro. Esto le voy a aplicar. Los ganglios linfáticos son habitualmente ovoides y tienen un eje mayor que es este y tienen un eje menor que es este. El eje que los imaginólogos utilizamos es el menor y tiene que ser superior a 1 centímetro. Esto es en todo el cuerpo, excepto en la pelvis. En la pelvis, más de 0,8 centímetros ya es positivo para adenopatía. Tiene mucha falla, pero es el criterio que se usa. Este mismo paciente, si vemos cortes más arriba, ven acá 2 nódulos, uno delante de la vena cava superior, que es esto que está acá, y otro detrás, que son adenopatías. En cuanto a las metástasis, el cáncer de pulmón da metástasis preferencialmente en 4 estructuras: cerebro, hígado, hueso y glándulas suprarrenales. Y para eso la tomografía suele ser útil. Entonces un paciente que tiene cáncer de pulmón ya confirmado por anatomía patológica debería ser sometido a una tomografía de tórax, cerebro y abdomen con contraste para descartar la posibilidad de metástasis, y a una fibrobroncoscopía, obviamente, si es que ya no se hizo antes, aunque hay una tendencia creciente de usar el PET scan para estadificar. Este es un ejemplo: el paciente con cáncer de pulmón conocido, se hace una tomografía, se puede encontrar metástasis, en este caso en occipital derecha o en las suprarrenales. Los tumores secundarios o metástasis pueden ser la forma de diseminación más frecuente o la forma más común de metástasis pulmonares es la hematógena. Estos son los nódulos. La diseminación linfática es más rara, se llama linfangitis carcinomatosa y se ve en algunos tipos puntuales de tumor. Los nódulos por diseminación hematógena dan lugar a una imagen que se llama ensuelta de globos, nódulos y masas de tamaño diferente, bilaterales difusos. En los hombres, acá tienen cuando ustedes se encuentran con metástasis pulmonares, con una imagen ensuelta de globos, múltiples nódulos, solamente teniendo en cuenta la frecuencia, en los hombres primero colon rectal, riñones, cabeza y cuello, pulmón, testículos, vejiga, melanoma y sarcoma. En las mujeres se mete la mama en primer lugar, obviamente. Esta es la imagen típica de suelta de globos, múltiples nódulos pulmonares de tamaño diferente, algunos pequeñitos, otras verdaderas masas. En la incidencia de perfil se ven estas masas. Esta es la imagen típica. En tomografía, obviamente, es más fácil de ver y de delimitar un nódulo del otro. Otro ejemplo de imagen en suelta de globos pulmonar que corresponde a metástasis hematógena. La segunda forma de metástasis pulmonares es la linfática. La linfangitis carcinomatosa se ve por crecimiento tumoral dentro de los vasos linfáticos del intersticio. El patrón es muy similar a la insuficiencia cardíaca, pero suele ser unilateral, o si es bilateral hay una simetría, contrariamente a lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, en que el engrosamiento de los septos es simétrico. Justamente de eso se trata. Hay un engrosamiento de septos interlobulillares, suele haber derrame, y los tumores que dan linfangitis carcinomatosa con más frecuencia son mama, pulmón y páncreas. Este es un ejemplo. Ya vimos el ejemplo, un engrosamiento reticular del intersticio por linfangitis carcinomatosa. Este es otro ejemplo. Fíjense el patrón diferente. Acá hay un engrosamiento de septo en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tiene un patrón normal. Si esto hubiera sido bilateral, tendríamos que haber sospechado de insuficiencia cardíaca. Al ser unilateral, el diagnóstico, en primera hipótesis, es una linfangitis carcinomatosa. Muchas gracias.